Hola hermana Ilka, que Dios la bendiga. ¿Cómo está usted? Hola hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios estoy bien, feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos a cada uno de nuestros amigos y hermanos radioyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios. Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin duda, hermana Ilka, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos. Es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque al estar conscientes de esa realidad, nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su palabra. Claro que sí, mi hermana Ilka y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras. Damos una cordial bienvenida a todos nuestros oyentes. Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo o de estudios para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También les puedes decir que nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com. Damos gracias a Dios por la bendición de poder tener otro estudio de este seminario profético, pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Acompáñenos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Gracias. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu, dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas. Amén. Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre. Amén. Encárgate, oh Padre, de todas nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a continuar con este resumen del mensaje profético de Cristo a su iglesia. En los últimos programas hemos visto las estrategias que Satanás ha utilizado desde hace varios siglos para llevar al cristianismo a esta conducta de tibieza espiritual, donde estamos haciendo lo incorrecto o no estamos haciendo lo que debemos hacer, pero aún así seguimos creyendo que estamos bien con Dios. Eso es lo que significa tibieza espiritual. La historia registra que en tiempos pasados Satanás ha tratado de destruir todos los ejemplares de la Biblia y aún a los mismos cristianos, a quienes ha dado muerte de muchas maneras terribles, pero por la providencia divina, tanto la Biblia como los cristianos hemos sobrevivido a estos atroces ataques. La estrategia que Satanás está por poner en práctica para destruir la credibilidad de la Biblia y con ella destruir la fe de los cristianos actuales y futuros consiste en la creación de grupos de personas que se presentan como críticos de la Biblia. Este movimiento tiene la modalidad de alta crítica y la crítica baja,
de acuerdo al objetivo específico en el que enfocan su crítica. Así es, vimos que supuestamente la baja crítica se ocupa de constatar o verificar lo más aproximadamente posible el texto de los manuscritos originales a partir de las copias que perduran hasta hoy. Por eso es comúnmente llamada crítica textual. Este tipo de crítica es más objetiva que la alta crítica, porque su campo se limita a un análisis de los manuscritos textuales disponibles. En cuanto a la alta crítica, decíamos que está interesada en la precisión del texto, al estudiar los escritos meramente como literatura humana, rechazando de antemano cualquier inspiración divina posible de los escritores y de la intervención divina en los asuntos humanos. La alta crítica investiga la fecha de la composición, la autoría, el posible uso de fuentes y la cultura que influyó en el texto. Por lo tanto, frecuentemente se distingue en crítica literaria, histórica, de fuentes, de formas y de redacción, dependiendo del aspecto de la alta crítica que se examine. Estos críticos de la Biblia han elaborado un extenso listado de citas bíblicas que contiene información histórica y geográfica que no coinciden, y algunos que aparentemente hasta se contradicen, y los están presentando al mundo para demostrar que la Biblia es un fraude. Decíamos que el problema fundamental con la alta crítica es su dependencia de las especulaciones subjetivas de la crítica y no de la investigación científica verificable. El impacto negativo de la crítica bíblica puede verse en el crecimiento de números de eruditos bíblicos, predicadores y cristianos laicos que han perdido la confianza en la veracidad de la Biblia. Por otra parte, vimos que para contrarrestar este ataque y el daño que los críticos de la Biblia le estaban haciendo a la fe de los cristianos y supuestamente también a la palabra de Dios, en 1978 aproximadamente unos 200 eruditos evangélicos y líderes eclesiásticos se reunieron en Chicago para asistir a una conferencia patrocinada por el Concilio Internacional sobre Inerrancia Bíblica. Después de 3 días de deliberaciones, emitieron lo que se conoce como la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica. Inerrancia significa que está sin errores. Tú puedes consultar esta resolución en internet bajo el título de la Declaración de Chicago de Inerrancia Bíblica. Lo que más llama la atención sobre esta declaración es que en las resoluciones estos líderes religiosos afirman o niegan lo que ellos opinan sobre la Biblia, como si se tratara de leyes medopersas que tienen que ser aceptadas obligatoriamente por todos, aunque no estén respaldadas por la realidad, y eso tampoco le hace bien a la Biblia, ya que son fácilmente contrariadas por los críticos liberales. Esto va a afectar a más personas de lo que parece, puesto que la perfección literaria de la Biblia es una suposición que tú y yo hemos heredado, ya que prácticamente a ninguna denominación cristiana se le ocurrió pensar que la Biblia podía tener errores en la información histórica o geográfica que le añadieron los escritores bíblicos, y a nadie se le ocurrió hacer un análisis de la Biblia buscándole posibles discrepancias. Lamentablemente, afirmar que la Biblia es perfecta no es cierto, y aferrarse a esa creencia, aunque sea con la buena intención de defender a la Biblia, da lugar a que los críticos bíblicos fácilmente te demuestren que estas afirmaciones carecen de sustento bíblico e histórico, y eso afecte tu confianza en la autoridad de la Biblia, que es lo que te queremos evitar. Recordemos que en el programa anterior les presentamos 15 pares de versículos que presentan discrepancia en su información, y esa no son todas las discrepancias que encontramos en la Biblia. Hermano Franklin, ante esta realidad que estamos viviendo como cristianos,
¿Cuál es la posición que debemos asumir ante este ataque a la veracidad de la Biblia como la palabra de Dios? Ante las realidades que estamos viviendo en este ataque a la Biblia por parte de los críticos bíblicos liberales, tratando de desmeritar a la Biblia, resaltando sus discrepancias por un lado, y los cristianos inerrancistas que para defender la Biblia ignoran bajo decretos esas discrepancias, nosotros debemos ser muy cautelosos en la posición que debemos asumir. Debemos cuidarnos de no ser extremistas ni fanáticos, sino que debemos ser realistas y conscientes de nuestra posición ante la palabra de Dios, sin quitarle lo que es y lo que tiene, y tampoco ponerle lo que no tiene. Recordemos que Dios ya nos había advertido que este ataque a su palabra usando las artimañas del error ocurriría, para lo cual debemos creer en Cristo. Es decir, si somos cristianos, debemos creer en Cristo. Vamos a verlo, busquemos en el libro de Efesios, el capítulo número 4, Efesios 4, y leamos los versículos 14 y 15. Prestemos atención. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tomando en cuenta esta recomendación divina, en nuestra iglesia sostenemos que la Biblia es la única revelación escrita de la voluntad y el plan de Dios para la humanidad. La aceptamos como autoridad infalible y normativa para definir creencias y prácticas. Creemos que en este libro Dios le proporcionó a la humanidad el conocimiento necesario para la salvación y que las Sagradas Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, son la palabra escrita de Dios, dada a los hombres santos por divina inspiración de Dios, quienes hablaron y escribieron así como fueron movidos por el Espíritu Santo. Nuestra opinión es que las Sagradas Escrituras son infalibles revelación de la voluntad de Dios. Ellas son el estandarte de su carácter, la prueba de su existencia, el revelador autoritario de doctrinas y la confiable anotación de los hechos de Dios en la historia. Con esta creencia fundamental muestra que reconocemos junto con otros cristianos conservadores que la Biblia es divinamente inspirada y que contiene la revelación infalible de la voluntad de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, aceptamos plenamente la autoridad divina y la completa fiabilidad de las Escrituras, pero nunca hemos defendido la doctrina de la inerrancia bíblica. Hermano Franklin, ¿por qué si somos cristianos no debemos aceptar la doctrina de la inerrancia absoluta? Parte del problema por la que tanto los críticos bíblicos y los cristianos inerrancistas están ocupando posiciones extremas en cuanto a sus opiniones sobre las Sagradas Escrituras es porque no conocen o no han entendido la naturaleza de la Biblia. Así que por lo que sabemos de la naturaleza de la Biblia, nosotros no aprobamos la doctrina de la inerrancia bíblica por 5 razones significativas. Primero, porque creemos que los escritores bíblicos fueron calígrafos de Dios y no la pluma del Espíritu Santo. Creemos que estuvieron plenamente involucrados en la producción de sus escritos. Algunos de ellos, como Lucas, reunieron información entrevistando a testigos oculares del ministerio de Cristo y él mismo lo admite al inicio de su libro. Vamos a ver eso. Busquemos el libro de Lucas, capítulo número 1 y leamos los versículos 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia desde las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio
lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que me conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruido. Otros escritores, como los autores de los libros mayormente históricos, como los de los reyes, los libros de crónicas, hicieron uso de registros históricos que tenían disponibles en sus épocas. El hecho de que ambos escritores y sus fuentes eran humanos hace que sea poco realista el hecho de que no haya declaraciones inexactas en la Biblia. Segunda razón por la que nosotros no aprobamos la doctrina de la inerrancia bíblica es porque los intentos de los inerrancistas de reconciliar las diferencias entre las discrepancias bíblicas al mismo evento a menudo dan como resultado interpretaciones distorsionadas e inverosímiles de la Biblia. Por ejemplo, Arnold Lindsell trata de reconciliar los relatos divergentes de la negación de Pedro al cantar el gallo, proponiendo que Pedro negó a Jesús un total de 6 veces. Eso aparece en su libro The Battle for the Bible de 1976, página 174 a la 176. Estas especulaciones infundadas pueden ser evitadas simplemente aceptando la existencia de discrepancias menores en el relato de los evangelios de la negación de Pedro. Tercera razón por la que no aceptamos la doctrina de la inerrancia bíblica es porque al basar la veracidad y la infalibilidad de la Biblia en la exactitud de sus detalles, la doctrina de la inerrancia ignora que la función principal de la Escritura es revelar el plan de Dios para nuestra salvación. La Biblia no tiene por fin suministrarnos información geográfica, histórica o cultural exacta, sino simplemente revelarnos que Dios nos creó perfectos, que nos redimió completamente y que finalmente nos restaurará. Cuarta razón por la que nuestra iglesia no acepta la doctrina de la inerrancia bíblica es porque nosotros encontramos que la doctrina de la inerrancia bíblica carece de sustento bíblico. En ningún lugar los escritores bíblicos afirman que sus declaraciones son inerrantes. Ese concepto ha sido deducido de la idea de la inspiración divina. Se asume que, puesto que la Biblia es divinamente inspirada, también debe ser inerrante. Pero la Biblia nunca equipara inspiración con inerrancia. La naturaleza de la Biblia debe definirse deductivamente, es decir, considerando todos los datos provistos por la Biblia misma en vez de inductivamente, es decir, sacando conclusiones de premisas subjetivas. Un análisis deductivo de las discrepancias existentes en la Biblia no apoya la visión de la inerrancia absoluta. Hermano Franklin, para estar más claros, ¿nos podrías decir cuál es el papel humano en la producción de la Biblia? Precisamente una razón final de por qué nuestra iglesia rechaza la doctrina de la inerrancia bíblica es por el reconocimiento del papel humano en la producción de la Biblia. La Biblia nos muestra a Dios como autor de ella y sin embargo fue escrita por manos humanas. Y la diversidad de estilo de diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de esos escritores. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios y con todo están expresadas en palabras humanas. Y es que el Ser Supremo e Infinito iluminó con su Espíritu Santo la inteligencia y el corazón de sus siervos. Vamos a repasar sobre la tarea de inspiración de parte de Dios. Leamos nuevamente 2 de Timoteo 3:16. Prestemos atención.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjate que allí solo dice que Dios inspiró, no agarró la mano del escritor. Entonces no asumamos cosas que la Biblia no declara, y menos aún las consecuencias de eso que nosotros estamos asumiendo. Al contrario de lo que dice la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica, que afirma que la Biblia fue verbalmente dada por Dios, nosotros creemos que el Espíritu Santo impresionó a los escritores bíblicos con pensamientos, no con palabras. No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Dios inspiró al hombre, no a sus palabras. Esto significa que la Biblia no es la forma del pensamiento de la expresión de Dios. ¿Escuchaste eso? Con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios. Pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de las palabras, por medio de la lógica o por medio de la retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. Nosotros reconocemos la presencia de discrepancias o de inexactitudes en la producción de la Biblia y en la transmisión de su texto. Algunos nos miran con seriedad y dicen, ¿no creen que deben haber habido algún error de copista o del traductor? Todo eso es probable, pero nosotros creemos que todos los errores no ocasionarían dificultad en un alma ni harán que ningún pie tropiece, a menos que se trate de alguien que elaboraría dificultades de la más sencilla verdad revelada. La razón es que la presencia de detalles inexactos no debilita la validez de las verdades fundamentales reveladas en la Escritura. Hermano Franklin, ¿existen bases para creer y aceptar en un carácter divino y humano de la Biblia? Claro que sí, mi hermana Ilka. Nosotros basamos nuestra visión en un carácter divino y humano de la naturaleza de la Biblia, y nos basamos en dos versículos importantes. Según de Timoteo 3:16, que ya lo leímos hace un momento, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y también nos basamos en segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21, que dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Anota esos dos versículos que son muy importantes en este tema de la inspiración divina, no de la escritura de la Biblia. Te repito, segunda de Timoteo capítulo 3, 16 y segunda de Pedro 1, 21. Estos versículos enfatizan el carácter divino humano de la Biblia. Los mensajes de los escritores bíblicos se originaron en Dios, pero fueron expresados en lenguaje humano, reflejando el contexto cultural y educativo de los escritores. El reconocimiento de la naturaleza divino-humana de la Biblia excluye las dos visiones equivocadas de la Biblia que hemos analizado en esta serie de estudios. La primera es la visión de la inerrancista, que exalta el aspecto divino de la Escritura, minimizando la participación humana a fin de asegurar que el texto esté completamente libre de cualquier error. Y la segunda es la visión liberal de los críticos, que sostienen que los escritos bíblicos simplemente reflejan ideas y aspiraciones humanas. Ellos creen que son el producto de genios religiosos que fueron influenciados no por la inspiración del Espíritu Santo, sino por la cultura de su tiempo. Nosotros rechazamos las visiones equivocadas de la Biblia,
sustentadas por los inerrancistas, por un lado, y por los críticos liberales, por el otro lado. En cambio, mantenemos una visión equilibrada de la Biblia basada en el testimonio que ella misma da. Y ya vimos en qué versículo fue 2 de Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:21, acerca de su carácter divino humano. Los aspectos divino-humanos de la Biblia se combinan misteriosamente, algo similar a la unión de la naturaleza divina y lo humano de Cristo. Esta combinación divino-humano hace que la Biblia sea única entre toda la Escritura. Hermano Franklin, ¿hay alguna otra evidencia en la Biblia que demuestre la humanidad de la Biblia? Es decir, cosas que provienen del hombre y no de Dios. La humanidad de la Biblia puede ser vista, por ejemplo, en el uso del koiné griego, que era el lenguaje popular y no el de la literatura clásica. También es evidente en el pobre estilo literario de libros como Apocalipsis, que tiene un vocabulario limitado y algunos errores gramaticales. Aparece en el uso de tradiciones orales por parte de hombres como Lucas, o de registros escritos por autores de los libros de Reyes y de Crónicas. También se refleja en la expresión de las emociones humanas en lugares como el Salmo 137, que describe el sentimiento de los cautivos hebreos en Babilonia, diciendo: hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare sus hijos contra la peña. Eso está en el Salmo 137, versículos 8 y 9. Este lenguaje violento expresa el dolor de las emociones humanas, pero no el modo de hablar de Dios. El Dios de la revelación bíblica no se deleita en estrellar infantes contra las rocas. Es importante recordar que Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras, por medio de lógicas o por medio de retórica. Hermano Franklin, ¿qué pruebas encontramos en la Biblia que demuestren la intervención de Dios en la Biblia? La divinidad de la Biblia se puede apreciar en la unidad que existe entre las enseñanzas de toda la Biblia. Fueron unos 40 escritores que escribieron 66 libros de la Biblia en un periodo de escucha bien, más de 1600 años, desde que se empezó a escribir hasta que se terminó, donde lógicamente la mayoría no se conocieron ni sabían que otros habían escrito o iban a escribir algún libro de la Biblia. Sin embargo, todos comparten la misma visión de la creación, de la redención y de la restauración final. Solo la inspiración divina podría asegurar la unidad temática que existe en toda la Biblia a lo largo de los siglos de su composición. Otra indicación del carácter divino de la Biblia es el impacto sobre la vida y las sociedades humanas. La Biblia conquistó el escepticismo, el prejuicio y la persecución del mundo romano. Ha transformado los valores sociales y las prácticas de las sociedades que aceptaron sus enseñanzas. Le ha dado nuevo valor a la vida, un sentido de valor al individuo, una nueva posición a las mujeres y a los esclavos. Ha derribado la discriminación social y racial. Le ha dado una razón para vivir, amar y servir a incontables millones de personas a través de las épocas. El carácter divino de la Biblia además está indicado en su maravillosa concepción de Dios, de la creación, de la redención, de la naturaleza humana y del destino. Esas concepciones elevadas son extrañas en los libros sagrados de las religiones paganas. Por ejemplo, en los mitos de la creación del cercano oriente, el descanso de los dioses generalmente se logra eliminando a los dioses molestos o creando seres humanos que trabajen para ellos, a fin de que los dioses descansen. Sin embargo, en la creación del sábado,
El descanso divino no se obtiene subordinando o destruyendo a los competidores, ni explotando el trabajo de los seres humanos, sino más bien por la finalización de una creación perfecta. Dios descansó el séptimo día porque su obra estaba acabada, estaba hecha. Tú puedes leer eso está en el libro de Génesis capítulo 2, anótalo allí, Génesis 2 versículos 2 y 3. Dios dejó de hacer para expresar su deseo de estar con su creación, para darles a sus criaturas no solo cosas, sino darse a sí mismo. Este concepto tan maravilloso de Dios que entró en el tiempo humano, en la creación y en carne humana, en la encarnación, para convertirse en Emmanuel, Dios con nosotros, está ausente en las religiones paganas, donde los dioses habitualmente participan de los defectos humanos. La excepcional naturaleza de la Biblia también está indicada por la maravillosa preservación a través de la historia, a pesar de los implacables esfuerzos de poderosos enemigos para destruirla. Anteriormente mencionábamos los intentos pasados para suprimir la Biblia por parte de los emperadores romanos, por parte de los líderes de las iglesias cristianas y los regímenes comunistas. A pesar de estos intentos deliberados por destruir la Biblia, su texto ha llegado hasta nosotros. Gloria a Dios por eso. Además, podemos estar seguros de que nuestras Biblias son versiones confiables de los mensajes originales. Por último, la validez de la Biblia es avalada por consideraciones conceptuales y existenciales. Conceptualmente, la Biblia brinda una explicación razonable de nuestra situación humana y de la solución divina para nuestros problemas. Y existencialmente, las enseñanzas de la Biblia le dan significado a nuestra existencia y nos ofrecen razones para vivir, para amar y para servir. Por medio de las Sagradas Escrituras podemos expresar las ricas bendiciones de la salvación. Hermano Franklin, ¿a qué conclusiones podemos llegar en esta controversia en torno a la naturaleza de las Sagradas Escrituras, como anuncia el libro de Efesios, el capítulo 4, los versos 14 y 15, que dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Bien, hermana Ilka y queridos oyentes, hemos investigado brevemente la controversia entre la falibilidad y la inerrancia de la Biblia. Hemos notado que la Biblia está siendo atacada actualmente por amigos y enemigos. El péndulo oscila hacia ambos extremos. Por un lado, los cristianos liberales reducen la Biblia a un libro estrictamente humano, lleno de errores, desprovisto de revelaciones sobrenaturales y manifestaciones milagrosas. Por otro lado, algunos evangélicos conservadores elevan a la Biblia a un nivel tan divino que pasan por alto la dimensión humana de la Escritura. Afirman que la Biblia no tiene absolutamente ningún error en todas sus referencias históricas, geográficas, cronológicas, cosmológicas, científicas, etc. Finalmente, tanto la postura de la falibilidad como de la infalibilidad son visiones extremas, extrañas a la Biblia, que socavan la autoridad de la Biblia, haciéndola demasiado humana o demasiado divina. La solución a estas posturas extremas ha de hallarse en la palabra clave: equilibrio. Un equilibrio que reconozca tanto el carácter divino como humano de la Biblia. A su manera, la Iglesia Católica le ha quitado autoridad a la Biblia, haciendo que sus enseñanzas tradicionales sean la transmisión viva de la palabra de Dios.
Esto ha posibilitado que a lo largo de los siglos la Iglesia Católica promulgue una gran cantidad de enseñanzas que no son bíblicas y que han sido en gran parte los responsables de conducir a innumerables cristianos a la apostasía. Los cristianos debemos ser sensatos y mantener una visión equilibrada de la Biblia al reconocer tanto su carácter divino como humano. Debemos creer que la Biblia es el producto de una combinación misteriosa de la participación divina y humana, que la fuente es divina, los escritores son humanos y los escritos contienen pensamientos divinos en lenguaje humano. Esta combinación única nos ofrece una relación digna de confianza e infalible de la voluntad y el plan de Dios para nuestra vida actual y nuestro destino futuro. Debemos estar firmes en nuestra creencia de que las Sagradas Escrituras, compuestas del Antiguo y el Nuevo Testamento, son la palabra de Dios escrita, otorgada por inspiración divina mediante hombres santos de Dios que hablaron y escribieron movidos por el Espíritu Santo. En su palabra, Dios ha transmitido al hombre el conocimiento necesario para la salvación. Las Sagradas Escrituras son una revelación infalible de su voluntad, son la norma de su carácter, la prueba de su existencia, la autoridad reveladora de las doctrinas y el registro fidedigno de los hechos de Dios en la historia. Bien, aquí terminamos el estudio de esta profecía. Vamos a repasar el llamado que nos hace Dios al final de esta profecía que está terminándose de cumplir, y las promesas que Él le hace a los que acepten este llamado. Leamos Apocalipsis capítulo 3, versículos 19 al 22. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por hoy el tiempo se nos acabó y tenemos que parar por aquí. Hermano Franklin y queridos oyentes, realmente yo estoy impresionada y agradecida a Dios por haberme permitido la bendición de participar de este estudio de hoy sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también puede hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio de tu Santo Espíritu, directamente de las Sagradas Escrituras. Amén. Sea, Padre, con cada persona que ha escuchado este programa. Asimismo, te suplicamos multipliques las bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho más tiempo. Amén. Igualmente, te pedimos bendiciones para esta emisora que abre sus puertas, sus micrófonos, Sí, Señor. para que tu santa palabra sea estudiada. Así sea. Te pedimos y te agradecemos todo en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerda que ya puedes entrar a nuestra página web y escuchar o descargar todos los temas anteriores del curso bíblico básico y de este seminario profético. Entra a la siguiente dirección: www.escudrinandolasescrituras.com. Todo de seguido, en lugar de la ñ pones la n. www.escudrinandolasescrituras.com. Dale el dato a tus familiares, amigos, vecinos, seres queridos y a tus contactos en las redes sociales. También nos puedes encontrar en Facebook con el mismo nombre. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos.
Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo, Ilka y Franklin. Que Dios les bendiga.